de Martín Lutero, Castillo Fuerte. Castillo Fuerte, es un himno muy impactante. Y creo que todos los teólogos pueden producir música. Deben. De hecho, muchos himnos, Noche de Paz es un himno de un monje, no es de un pastor. La producción de la revelación es increíble. Vamos a dar paso a la palabra, gracias al grupo de segundo B. Bravo. Van a pasar 10 para materia de historia con 10. Sí, para la historia. La materia de canto con 10. Vamos a dar lugar al profesor Moisés Alejandro. Él va a compartir la palabra. Después les haremos llegar a todos los alumnos este sermón. Disfrútenlo. La doctrina de la justificación fue el pilar de la reforma. Posteriormente se hizo énfasis en la santidad y se olvidó el tema de la justificación. Pero es un tema teológico bíblico que detonó la reforma vigente hasta ahora. Es decir, que, pastor, el venir. Aleluya. ¿Alguien me puede decir las 5 solas? A ver, de los que cantaron. ¿De los que cantaron? ¿Ok? Una. Sola gracia. Fuerte, fuerte. Sola gracia. Solo gracia. Sola escritura. Solo Cristo. 3. Solo escritura. 4. Solo fe. Solo Dios. 5. Solo fide. A Dios sea la gloria. Levanta tus manos al cielo. Levanta tus manos al cielo y dale la gloria a Dios. Solo Dios merece toda gloria. Levanta tu voz fuerte. Levanta abre tu boca y dale a Dios la gloria. Gloria a Dios por las escrituras. La palabra revelada e inspirada por el Espíritu Santo que nos da nuestra marca de única norma de fe y justicia. Solo a Dios la gloria, a través de su gracia, solo la gracia nos ha habilitado y nos ha capacitado para entrar a la misma presencia de Dios. Aleluya, solo fe, a través de la fe podemos acercarnos confiadamente ante Él y pararnos ante la misma presencia del Señor. Y todo esto, solo a Dios la gloria. Millones serán transformados. Iremos a la televisión, iremos a la radio, tendremos auditorios grandes, tendremos templos hermosos, pero todo gracias a Dios. Aleluya. Y solo a Dios sea la gloria. Solo a Dios sea la gloria. Aleluya. Gloria. Este grupo de hermanos nos hemos reunido para darle a Dios la gloria en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Puede ocupar su asiento. Muchas gracias. Le agradezco a mi jefe Rubén, mi amigo y compañero de muchos años de trabajo, que me haya dado el privilegio y el honor de poder compartir este mensaje. También les doy gracias a Cristi y a Ada que pensaron en mí. Gloria a Dios. Les mandé en el grupo el boceto del cual voy a predicar el día de hoy. Pero también les mandé una rúbrica para que me evalúen. Ahí está la rúbrica que tiene para que evalúen a todo predicador, puedan evaluar qué tal homiléticamente está el mensaje de hoy. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Entonces, lo pueden checar ustedes mientras en sus celulares, ya que todo ahí está.
y pues, está editable para que puedan empezar a poner palomitas. Recuerden que son mis alumnos y que su calificación está en mis manos. Solo. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, muchachos. Miren, hermanos, hay un principio hermoso y maravilloso de la reforma. La reforma es un hito. Un hito es un parteaguas. 1000 años de oscurantismo, 1000 años. 1000 años de oscurantismo, 1000 años de una iglesia que llevó a la miseria hermenéutica, a la miseria exegética, a todas generaciones y generaciones, y que se autonombraron que eran los únicos que podían interpretar correctamente las Sagradas Escrituras. La reforma vino a formar ese hito. Y el Señor Todopoderoso, el Señor tiene el panorama completo, Dios tiene todo el control. Dios levanta a una serie de hombres en diferentes países y en diferentes naciones para reformar a esta iglesia medieval llena de oscurantismo. Y lo establece. Y esos hombres, y uno de ellos fue Martín Lutero. Lutero tuvo una tremenda controversia con la Iglesia Católica Apostólica Romana, que es en relación con la justificación. Déjenme platicarles una historia que sucedió. Él, en su proceso, él camina rumbo a Roma. Y en ese caminar a Roma, la tradición decía que había una escalinata santa. Y en esa escalinata santa, el hombre que quería justificar a sus parientes cercanos, aún a los muertos, tenía que ir de rodillas. ¿Se recuerdan? Tenía que ir de rodillas. Caminando de rodillas, eran 28. ¿Cuántos eran? 28. Iban diciendo ciertas oraciones. Y yo nunca fui católico, pero ayúdenme. A veces Ave María, Dios te salve María, Dios con nosotros, ruega por nosotros, Padre nuestro que estás en los cielos. Y subía. Ay, esto ya no puedo hacer mucho. Ahí va subiendo. Imagínate. Si me costó trabajo uno, imagínate 28. A ver, pastor, ayúdame, porque ya estoy. Gracias. Ok. Oh, qué lindo. Entonces, iba pensando, él fue ahí a esa escalinata santa, que eran escalones de mármol, para sacar del purgatorio a su abuelo. Y iba ahí. Pero cuando iba caminando, pero de rodillas, subiendo esos escalones, iba reflexionando sobre la corrupción y sobre la inmoralidad y sobre las cargas de la iglesia. Entonces dijo, cuando llegó a la cima, dijo, ¿será cierto? ¿Será cierto? Martín Lutero fue un monje agustino. Y en ese monje, en esa vida monástica, él quiso encontrar la respuesta a todas sus preguntas, pero no encontró nada. Pero la gran ventaja de ser un monje agustino era que tenía el contacto con los escritos originales. Tenía el contacto con los escritos originales. Dile a tu vecino, los códices. La iglesia no los valoraba, pero él empezó a descubrir, y entonces empezó a hacerse una pregunta: ¿cómo un Dios justo
santo, un Dios justo, puede perdonar a un injusto como yo. Como el Dios justo puede perdonar a un injusto como yo. Y en esa confusión y en esa angustia, él tuvo el contacto y el encuentro con la palabra. Dile a tu vecino, dile, un encuentro con la escritura revelada e inspirada por Dios cambia tu vida. El encuentro con la escritura inspirada y revelada por el Espíritu Santo, Dios habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras a nuestros padres por los profetas, en estos tiempos nos ha hablado a nosotros a través del Hijo, el cual es el resplandor de todo y es el origen de todo. Y Dios hablando de muchas maneras a través de los profetas, palabra inspirada por Dios. En los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Él se encontró con la palabra revelada e inspirada y cambió su vida. Y encontró Romanos capítulo 1. Encuentra Romanos capítulo 1. Acompáñame, por favor. Romanos capítulo 1, versículo 15 al versículo 18. Vamos a leer Romanos 1, 15 al 18. Pueden ustedes acompañarme. Y en esa Romanos 15, del 1 al 18, si lo quieren leer juntamente conmigo en voz alta, nosotros podemos descubrir una verdad que cambió la vida de este monje agustino. ¿Ya lo tienen todos? Cuando lo tengan, díganme, ya lo tengo. No me digan amén, porque amén significa ya, así sea. Digan, ya lo tengo. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? ¿Quién quiere leerlo conmigo? Versículo 15 al versículo 18. ¿Estamos listos? Así que, en lo que a mí respecta, estoy listo a ir a Roma. ¿Para qué? Para predicar allí también qué. Bueno, vamos a leerlo en la Reina Valera, ¿verdad? En la Reina Valera, perdón. Empezamos otra vez. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy anunciados ¿qué? El Evangelio. Pronto estoy anunciados ¿qué? Pronto estoy anunciados ¿qué? El Evangelio. También a vosotros que estáis en Roma. Versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también a quien, al griego. Porque, para leerlo conjunto y con mucha calma eso, versículo 17, 1, 2, 3, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, ¿por qué? Por fe. ¿Y para qué? Y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen en injusticia la verdad. Lean el versículo 17. Este fue el versículo que más impactó a Martín Lutero. ¿Qué dice? Todos, 1, 2, 3. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Otra vez. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Cómo puedo salvarme siendo Dios justo, siendo un Dios justo y siendo yo un Dios injusto? ¿Cómo puedo salvarme? Y entonces el Espíritu Santo ilumina a Lutero con ese versículo. Como está escrito, acá el justo por la fe vivirá. Voltea con tu vecino y díselo. Entiende, compréndelo. No son tus obras, no son tus ayunos, no son tus ruegos, no son tus diezmos, no son tus ofrendas. Díselo en su cabota. Díselo en su cabota. No son tus obras. Nada de esto te puede salvar. Porque desde el principio
Apocalipsis, el justo por la fe vivirá. Aleluya. El justo por la fe vivirá. Esa se llama la doctrina de la justificación. La doctrina de la justificación. Ahora todo el mundo pregunta, ¿me voy? ¿Y qué es la justificación? Pues ustedes son teólogos. Ustedes son teólogos, ya lo saben. La justificación, ¿qué es? Es el que un acto legal, ¿ok? Es un acto legal en el cual Dios, ¿qué hace Dios? Hace tres cosas. El que me las diga tiene 100 en mi materia. Tres cosas. ¿Qué hace Dios? ¿Ah? ¿Qué hace Dios? Un acto legal, instantáneo, en el cual, número uno, perdón, exactamente, nuestros pecados, ¿qué son? Nuestros pecados son perdonados. ¿Cuántos gritan? ¡Aleluya! Nuestros pecados son perdonados. ¿Quieren conocer a un hombre que pecó mucho? Vean a mí. Pero todos mis pecados que pequé, y yo acepté a Jesús como Salvador a la edad de 8 años, después de haber vivido una vida de inmundicia y de porquería. Y el Señor me salvó a los 8 años. Todos esos pecados, robé cañitas. Todos esos pecados, desobedecí a mamá. Me quedé con el cambio de las tortillas. Todos esos pecados que son perdonados. Todos. Y se nos imputa la justicia de Cristo. Y Dios nos declara justos, libres, justos. ¿Cuántos son justos aquí? Dios nos declara justos ante Dios. Aleluya. Entonces, ¿quién me quiere decir las tres cosas de la definición teológica de la justificación? Dios nos ha perdonado todos nuestros pecados. Número 2, Dios nos ha imputado la justicia de Cristo. Y ante Dios nos declara justos. Dios nos declara. ¿Cuántos justos hay en esta mañana? Gloria por su gracia. Y todo por su gracia. Y todo por fe. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos lo creen? Por eso en esta mañana, en el análisis de Romanos capítulo 1, del versículo 17 al versículo 20, descubriremos las implicaciones, vamos a descubrir las implicaciones del pilar de la reforma, la justificación por la fe. ¿Quieren aprender esas tres implicaciones? ¿Sí? Entonces busquen por favor en primer lugar el versículo 18. Busquen en primer lugar el versículo 18. La primera implicación de la doctrina de la justificación. La primera implicación está ahí en el versículo 18, que nos muestra una palabra muy dura: la ira de Dios. La ira de Dios. La ira de Dios. Miren hermanos, la ira de Dios es cuando Dios, siendo un Dios justo, Él descarga toda su ira sobre toda una humanidad que se alejó de Él. Y Él puso una serie de reglas, una serie de cosas que se tenían que cumplir para que el hombre fuera librado de la ira de Dios. Pero la primera imputación, la primera implicación de la doctrina de justicia es la palabra imputación. Vamos a girar todo a través de la palabra imputación. Voltea con tu vecino y pregúntale: ¿tú sabes qué es imputación? ¿Tú sabes lo que es imputación? Ajá, que te conteste, dile que te conteste. ¿Qué es imputación? Imputación es cuando una persona te confiere algo, te da algo, puede ser una virtud o puede ser
un efecto o puede ser algo que te está transmitiendo y que te lo da a ti y que pasa a ser tuyo. Entonces, si yo el día de hoy yo le imputo a Francisco, le imputo a Francisco mi celular, entonces ese celular pasa a ser de quién? De él. Y si yo le imputo a Ruth mi corbata, esta hermosa corbata rosita, pasa a ser ella. ¿Ah? Pero si yo le imputo a este chamaco mis defectos, ya chafió para siempre, porque ya fue el pobre. Y entonces, Dios, en la doctrina de la justificación, nos ha imputado tres cosas. Número uno, la primera, el pecado de Adán fue imputado en todos nosotros. La imputación del pecado de Adán a toda la humanidad. Grítale en voz alta, ¿cuál es la primera imputación? La imputación del pecado de Adán a toda la humanidad. Tenemos que ver la historia, y ustedes lo conocen perfectamente. ¿Cuál es la historia del pecado de Adán? Ok, Dios hizo un hombre, y ese hombre tenía su imagen y su semejanza. Dios le dio a ese hombre un mandato, el mandato de dominio. Génesis capítulo 1, versículo 28. No lo busquen, ya se lo saben de memoria. Génesis 1, 28. Ese mandato de dominio es que Dios los bendijo y les dijo: fructificaos, multiplicaos, sojuzgad y gobernar la tierra. Gobernar sobre cielo, tierra y mar. Entonces, pero ese hombre recibió de parte de Dios una vida perfecta. Era un hombre perfecto. Era un hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Y Dios le dio un mandamiento. Y en ese mandamiento que le dio, solamente era uno. ¿Cuál era? No puedes comer del árbol de la ciencia y del mal. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Pero si tú obedeces, ciertamente vivirás. Y entonces el hombre decidió comer. Y cuando él decidió comer, entonces ya valió. Ese hombre perdió la relación con Dios, perdió la naturaleza de Dios, perdió los recursos de Dios, perdió el propósito de Dios, y entró el pecado, y el pecado se enseñoreó de ese hombre. Lo más triste, lo más difícil, lo más lamentable es que a través de ese pecado que él cometió, se nos imputó a todos nosotros. Dios justo y el Dios santo, el Dios justo y el Dios santo. Entonces vea una naturaleza y la ira de Dios se descarga sobre esa naturaleza, porque esa naturaleza fue heredada, la naturaleza pecaminosa de ese hombre. Voltea con la persona que está cerca de ti y dile: sí, te pareces a Adán. Tienes la nariz de Adán, tienes la boca de Adán, tienes todo ahí. Te pareces a Adán. Y entonces tú le vas a preguntar: ¿en qué me parezco? Pues en la naturaleza pecaminosa que heredaste. Se nos imputó el pecado de Adán a toda la humanidad, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y entonces allí en esa imputación del pecado de Adán, el hombre que quiere alcanzar la justicia de Dios, el hombre que anhela la justicia de Dios, ese hombre la anhela y la busca. Pero si Dios, el Dios justo y el Dios santo, aplicara su justicia
en ese hombre que tiene la imputación del pecado de Adán, entonces ese hombre moriría eternamente, para siempre. Porque ¿qué tiene? La imputación del pecado de Adán. Y el mundo, entonces, todo el mundo, alumnos, todo el mundo está caótico. Todo el mundo está padeciendo de esta situación del pecado heredado. El pecado heredado nos lleva a practicar pecados. Otra vez, repito. El pecado heredado nos lleva a practicar pecados. Y tú, con el pecado heredado, tú y yo practicamos pecados. Y esos pecados cada día nos van alejando más de la justicia de Dios. Y la ira de Dios está próxima a caer sobre los hijos de desobediencia. Porque fuimos heredados, se nos imputó la desobediencia de Adán. Por naturaleza, Romanos capítulo 3 lo dice claramente. No hay que justo ni aún uno. No hay quien entienda. ¿Por qué? Porque tenemos imputado el pecado de Adán en nosotros. Ahorita con tu vecino dice, sí, se ve ahí. Pero aleluya, gloria a Dios. Versículo, ayúdame por favor, y vamos a leer ahora el versículo 16, por favor. Entonces, el problema de anhelar la justicia de Dios, el problema es que si anhelamos la justicia de Dios, entonces todos nosotros morimos. Digan en voz alta, yo no me quiero morir. Me acabo de jubilar hace unos cuantos años. Les platico rápidamente un breve. Me acabo de jubilar unos cuantos años. Y cuando estaba jubilado me compré un reposet. Y me compré una pantallota. Ahí, y alquilé Netflix, HBO, alquilé todo. ¿Y saben qué hacía todos los días? Me sentaba en mi sillón, agarraba mis papas sabritas y trague viendo la tele. Y entonces empezó a salir en el chat de los maestros jubilados que el maestro fulano ya se murió de infarto, que la maestra fulana se acaba de morir, el día que se jubiló, cuando yo me jubilé, ya se murió de un infarto cerebral, aquel se murió de un infarto, aquel se murió de algo respiratorio, wow. Y entonces alguien concluyó que lo que estaba pasando es que los maestros estaban muriendo por inactividad. ¿Y qué creen que dije yo? Yo no me quiero morir. Y entonces me puse a buscar en chamba y no encontré, no me dieron trabajo como maestro. Pero alguien me dijo, ¿por qué no agarras tu camioneta y la metes de Uber? Eso es. Y entonces, en lugar de estar echadote abajo del enebro, como en mis días, en lugar de estar echadote, me puse a trabajar. Pues eso, entonces, sí, yo no me quiero morir, entonces cuando estoy diciendo, yo no me quiero morir bajo la ira de Dios. Yo no me quiero morir bajo la ira de Dios. Y entonces, si no te quieres morir bajo la ira de Dios, nos habla el versículo 16 de una buena noticia. Una buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? No nos queremos morir bajo la ira de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pero ¿qué es lo que nos impide? ¿Qué es lo que nos impide tener la justicia de Dios? Nuestro pecado imputado por Adán. Y vean lo que dice el versículo 16. Leanlo por favor en voz alta. 1, 2, 3. Número 2. La segunda implicación de la doctrina de la justificación es la imputación de nuestros pecados a Cristo. ¿Qué es lo que nos estorbaba para tener la justicia? Nuestro pecado. Y nosotros practicamos nuestros pecados. Entonces, ¿qué hizo Dios? La buena noticia es que Dios, que es grande y rico en misericordia, por el gran amor que nos dio y nos amó, por sus bondades en sus misericordias, envió a su Hijo, que
no nació como todos los demás. Nació de una manera sobrenatural. Él no nació de la genealogía de Adán. Luego entonces, si no nació de la genealogía de Adán, entonces no se le fue imputado el pecado de Adán, sino nació de una virgen. Y esa virgen concibió del Espíritu Santo. Vino su Hijo, vino el Hijo de Dios, no nacido bajo el pecado, la generación de Adán, sino bajo la generación del Espíritu Santo, engendrado por el Espíritu Santo. Luego entonces Jesucristo no tiene el pecado heredado. Y entonces, como no tiene el pecado heredado, Jesucristo es 100% Dios y Jesucristo es 100% hombre. Y él toma una decisión. Él toma la decisión, es obedecer todos los reclamos de Dios, todas las condiciones de Dios para establecer la justicia en su vida. Y la única manera para poder establecer la justicia es la obediencia total. Miren, cuando Abraham fue llamado, Dios le dio varias cosas. ¿Cuál fue la primera? Sal de tu tierra. ¿Cuál fue la segunda? Sal de tu casa de tu padre. ¿Cuál fue la tercera? Sal de tu parentela. ¿Y cuál fue la cuarta? Vete a la tierra que yo te daré. ¿Abraham obedeció todo? ¿Sí o no? La respuesta es no. Diga tu vecino, alguien sabe. No obedeció todo. ¿Salió de su tierra? Sí. Pero se llevó a la casa de su padre. Y también se llevó a su parentela. Sí, y se fue a la tierra que Dios le dijo. Sí. Pero entonces no obedeció todo. Diga a tu vecino como si fuera enojado. Obediencia parcial para Dios es desobediencia. Díselo otra vez. Obediencia parcial para Dios es desobediencia. Santiago literalmente dice, si tú eres obediente en toda la ley y obedeces todo, pero fallas en uno, por haber fallado en uno, eres culpable de desobedecer toda la ley. Pero Jesucristo vino, aleluya, aleluya. ¿Vino a qué? A obedecer. Dile a tu vecino, Él obedeció de nuestra parte. Él obedeció por nuestra parte. Él obedeció cuando toda la ley. Él obedeció cuando todo el tiempo. Él obedeció cuando toda la vida. Él fue obediente en todo. Y entonces Él fue declarado justo. Y por ser declarado justo, siendo justo, él tenía la capacidad de poder hacer el sacrificio perfecto con la ofrenda perfecta. La ofrenda perfecta es Jesús. El sacrificio perfecto es Jesús, porque Él era justo. La ira de Dios fue calmada, fue silenciada por la obra perfecta de Jesús. No tenía el pecado heredado y no practicó pecados. Por lo tanto, fue el sacrificio perfecto. De aquí viene lo más hermoso. Es llevado a la cruz de Calvario. ¿Y qué hizo Dios? Él cargó el pecado de todos nosotros sobre su cuerpo. Segundo, implicación de la doctrina de la justificación. A Jesucristo en su cuerpo se le imputó nuestros pecados. Nuestros pecados le fueron imputados a Él. Volten a ver a Luis. Todos los pecados de ese infeliz. ¡Wow! Los pecados tan terribles. Y entonces Dios, cuando ve a Jesucristo, fue imputado el pecado de Luis. Y entonces, por ser abogado, por ser pecador, imagínense
un abogado. No. Y entonces, qué bárbaro. Hay otro abogado, todo santo Dios. Y entonces, ¿qué pasó? Jesucristo se cargó todos nuestros pecados. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Qué es lo que nos estorbaba para recibir la justicia de Dios? El pecado heredado. ¿Pero qué hizo Dios para poder quitar nuestro problema? Se lo imputó a Jesús. Vuelta a ver a tu vecino y dile: todos tus pecados fueron imputados en el cruz del Calvario. La obra perfecta de Jesús, la obra perfecta, el sacrificio perfecto, la ofrenda perfecta, cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¡Aleluya! Entonces todo mi pecado fue cargado a la cruz, le fue imputado a él. Y entonces ahora algo sucedió. Capítulo 1, versículo 17. Algo sucedió. Tercera implicación de la doctrina de la justificación. ¿Cuál fue la primera? Se imputó el pecado de Adán a toda la humanidad. ¿Cuál es la segunda implicación? Nuestros pecados fueron imputados a Jesucristo. Aleluya. Y entonces Jesucristo ahora es declarado justo, porque es el único que tiene justicia, es el único que cumplió la justicia de Dios. Y Él toma su justicia. Aleluya. Él toma su justicia y se la imputa a Francisco. La misma justicia de Cristo le fue imputada a Francisco. ¿Cuántos dicen amén? La misma justicia de Cristo le fue imputada ¿a quién? A Adán. La misma justicia de Cristo le fue imputada a... La misma justicia de Cristo le fue imputada a... Griten a alguien. Yo estoy diciendo esto para que alguien diga: también a mí. No, ustedes no les agarran la onda, no les caen el 20. La misma justicia de Cristo le fue imputada a mí. Y cuando Dios ve la justicia de Cristo en mí. Cuando Dios ve la justicia de Cristo en mí. Y hermanos míos, yo quiero que ustedes vayan conmigo al versículo 17 y leanlo otra vez, disfrútenlo en el nombre. Cristo muere y resucita al tercer día para nuestra justificación, y entonces se nos imputa la justicia de Cristo a todos nosotros, porque el Dios justo y el justificador nos justifica a través de la fe en Jesucristo. La justicia de Cristo se nos imputa a nosotros y por lo tanto Dios nos acepta. Dios acepta la justicia de Cristo como nuestra. Léalo conmigo. Versículo 17, léalo conmigo. Saborealo. En el Evangelio, la justicia se revela por fe y para fe. Y lo que está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Aleluya. La misma justicia de Cristo, la misma justicia de Cristo, la misma justicia de nuestra vida. Dios me ve la justicia de Cristo en mí. No ve mi justicia, no ve mi justicia, no ve mis obras, no ve mis sacrificios, no ve mi esfuerzo. Ve la justicia de Cristo. Ve la obra perfecta de Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La justicia de Cristo le fue imputada. La justicia de Cristo fue imputada a nosotros. Y esa es la belleza del Evangelio. Muchachos,
evangelio que debemos de predicar. Ese es el evangelio que nos salva. Y no porque en el momento que se nos justificó, no solamente nos justificó, sino también nos santificó. Y no solamente nos santificó, sino también nos glorificó. Nos glorificó y nos hizo tener el acceso directo a Él y poder ser llamados hijos de Dios y poder ser llamados justos y poder ser llamados herederos y coherederos juntamente con Cristo. Todo por la obra de Jesucristo. Todo por la obra de Jesucristo. Por eso yo, Martín Lutero, cuando vio todo este mensaje, cambió y que dijo: tan babas era, tan menso era, ahí estoy de baboso, subiendo de rodillas. Les dijo así. No lo dicen los historiadores, pero lo dijo. Qué tarado era. Ahí estoy de baboso, subiendo de rodillas. Y entonces ahí tú dile a tu vecino: ahí estoy de baboso, creyendo que con mis diezmos me voy a hacer santo. Y él dice, creyendo que por yo oro todos los días a las 5 de la mañana. Yo oro todos los días a las 5 de la mañana y a las 5:20 leo la Biblia. Y entonces soy de baboso creyendo que por mi oración de las 5 y mi lectura de la mañana de las 5:20 voy a ser salvo. ¿Qué tal? Pues no por obras, es por la justicia de Cristo. Me fue imputada. Y por su justicia yo soy salvo. Y por su justicia yo soy redimido. Y por su justicia yo soy perdonado. Y por su justicia, cuando Dios me ve, Dios ve las obras de Cristo en mí. Ve la obediencia de Cristo en mí. Y es así, mis amados hermanos, como he compartido con ustedes. Así, tan brevemente. Espero que haya sido brevemente. ¿Sí? Es así como he compartido con ustedes el pilar de la reforma, la doctrina de la justificación por la fe. Gloria a Dios. Entender que Cristo nos transfirió, nos heredó, nos regaló su justicia. Y ante su justicia, Dios nos ve como si nunca hubiéramos pecado. Y Dios nos ve como si fuéramos declarados justos. Quiero recordarles las tres implicaciones que les enseñé hoy. ¿Cuál fue la primera implicación? Número 1. El pecado de Adán fue imputado a toda la humanidad. Número 2. Nuestros pecados fueron imputados a Cristo en la cruz del Calvario. Y número 3. La justicia de Cristo fue imputada a mi vida. Esa es la doctrina fundamental de la reforma. Espero haberla explicado bien. Y espero que ustedes, que son los futuros pastores y futuros predicadores, entiendan la justificación, porque es lo más importante que deben predicar en sus iglesias, no por obras, para que nadie se gloríe. Y en medio de una ola de iglesias que están nuevamente cayendo en las obras, ahora hay que reunirnos los sábados, ahora que tienes que dejar de comer carne del puerco, ahora que tienes que afloja $1,000 para que te vaya bien, aflójale tanto, y puras obras y obras y obras. Se levanta una generación de alumnos de la Universidad de Oces predicando la justificación únicamente y solamente por la fe en Cristo Jesús. ¿Cuántos quieren predicar este mensaje? ¿Cuántos quieren predicar este mensaje? Ok, el que quiera predicar este mensaje, póngase de pie, levante sus manos y díganle: aleluya, aquí estoy. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondan ustedes: ¿quién predicará el mensaje de justificación? ¿Quién predicará? ¿Quién dejará de predicar ese evangelio falso de obras? ¿Quién dejará? ¿Quién lo dejará de predicar? ¿Y quién empezará a predicar el mensaje de la justificación por la fe? En el nombre de Jesús, ¿quién lo hará? Entonces cierra tus ojos, levanta tus manos y
quiero predicar la justificación por la fe en Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Padre, yo pongo a estos futuros pastores en tus manos. Yo pongo a todos estos futuros predicadores en tus manos. Señor, en medio de una ola, de una teología contemporánea que está atentando contra la justificación por la fe, yo quiero que todos estos muchachos y estos también algunos ya viejitos también prediquen solamente y exclusivamente el mensaje de la justificación por la fe en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les amo. Bendiciones a ustedes.